Aleluya. ¿Cuántos se gozan de estar en Amén, esta amén, ciudad? amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Que nos permite estar una vez más aquí en su santo templo. Amén. Entonces somos bendecidos porque muchas personas quisieran estar aquí, ¿verdad? Pero no pueden. Pero gloria al Señor que nosotros sí estamos aquí, ¿verdad? Amén, Que así sí pudimos, es. que el Señor nos trajo por bien a este Por lugar. Dios, salud. Y por eso estamos agradecidos delante del Señor, ¿verdad? Amén. Cada día vemos sus bondades, vemos su amor, vemos que siempre Él está con nosotros, que Él nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. Entonces, en esta hermosa noche vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5:16. Amén. Bueno, vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amado Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, y me humillo delante de su presencia divina, mi Dios, para que sea usted, Señor, poniendo esa palabra, Señor, en mi boca. Y Señor, quiere el corazón de cada uno de mis hermanos, mi Señor. Gracias por hablarme primeramente a mí, mi Dios. Gracias, mi Dios. Porque cada día, Señor, usted nos habla, Señor, de diferentes maneras, Señor. Y una de ellas, Señor, es a través de su palabra, Señor. Sabemos que su palabra es la que nos va limpiando día a día, mi Señor. Gracias, mi Dios bendito. Yo le ruego en esta hora, mi Señor, que sea usted, Señor, quien hable por medio de su sierva, mi Señor. Que la honra y la gloria sean solamente de usted, mi Señor amado. Sí, sí. Y que esa palabra, Señor, llegue a cada corazón, mi Dios. Sí, Padre. Que la puedan recibir, Señor. Ponga, Señor, Así ese corazón sea, humilde, Padre de Señor. la Contrito, Señor. Sí, Humillado delante de usted, Señor. Sí, Cristo. Quita todo estorbo, mi Dios. Todo lo que Quita, se quiera Padre. oponer, Señor, para que esta palabra fluya, mi Dios. Sí, Desde Señor. ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ponga, Señor, una mente abierta, mi Dios, para que puedan recibir, Señor, lo que usted tiene en esta noche para cada uno de nosotros, mi Dios. Se lo pido en el nombre Sí, poderoso de Padre Jesús. eterno de la gloria. Gracias, mi Señor. Gracias, Cristo Amén y Jesús. amén. Bueno, el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, esta palabra, que tenemos que andar por el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es andar por el Espíritu? Dice, es vivir o comportarse conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea que tenemos que andar bajo la voluntad de Dios, porque ya no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Amén. Entonces tenemos que hacer esa voluntad del Señor, lo que Él nos ha mandado que hagamos. Cierto. Vamos a ver Romanos 6:4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, así es. Entonces Amén. tenemos que andar en vida nueva, ¿verdad? Sabemos que nosotros fuimos sepultados al viejo hombre y Amén. nacimos a una nueva vida. Aleluya, amén, así Entonces es. vamos a ver Romanos 8:4. Ahí adelante. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. O sea que, hermanos, solamente caminando en el Espíritu podemos apropiarnos del poder y la bendición que es provista por el Espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces, Amén, amén. vamos a ver ahora Efesios 5:18. ¿Cuántos quieren ese poder? Aleluya, amén. Amén. Esa bendición de Dios, ¿verdad? Que todos deseamos, anhelamos. Amén. Ese poder del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Amén. Aleluya, amén. ¿Lo puede leer?
Sí, amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces aquí Pablo indica, ¿verdad? Nos está indicando que estemos llenos del Espíritu, Amén, ¿verdad? amén. Porque el Espíritu es el que controla nuestras vidas. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, hermanos, siempre vamos a estar nosotros ofendiendo a Dios, ¿verdad? Con Amén. nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con todo. Pero si estamos llenos de ese Espíritu, entonces dice que vamos a... El Espíritu es el que va a controlar Amén. nuestra vida. Cierto. Entonces, pero a veces no podemos experimentar la plenitud del Espíritu porque es necesario rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Así es. No podemos seguir viviendo y haciendo lo que nosotros queramos hacer, porque ya vimos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en Aleluya, nosotros. amén, así es. Entonces Amén. no podemos vivir como habíamos vivido antes, ¿verdad? De que llegáramos a los caminos del Señor. Antes hacíamos lo que nos placía, ¿verdad? Le dábamos gusto a esta carne, haciendo lo que Amén, la carne así nos es. decía que hiciéramos, pero ahora no, hermanos, ahora es diferente. Ahora que nosotros venimos a los caminos del Señor, el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, es el que tiene que controlar nuestras vidas. Entonces tenemos que Amén. rendirnos a Él completamente. Aleluya, ¿Para amén. qué? Para hacer la voluntad de Él. Si nosotros no nos rendimos a Él, miren, hermanos, que cuando alguien le pone una pistola a alguien para robarle, lo primero que hace es levantar las manos, ¿verdad? Amén. Entonces lo deja a la disposición de Él. Entonces nosotros así tenemos que levantar las manos al Señor Rendiéndonos a Él, y aleluya. decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, me rindo completamente a ti, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor, que no viva yo, Señor, sino tú viviendo en mí. Aleluya, amén, amén. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que nos rindamos delante de Él, que no andamos ya conforme a la carne, hermanos, sino que andemos conforme al Espíritu que tenemos Amén. dentro de nosotros, porque sabemos que ahora Él mora en nosotros. Entonces no podemos seguir viviendo, hermanos, como estamos viviendo hasta ahora, siempre haciendo nuestra propia voluntad. No Cierto. le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿cómo te puedo yo servir, Señor? Se nos olvida preguntarle, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo, hermanos, y es algo que le desagrada al Señor, porque no Amén. quiere decir que no estamos haciendo la voluntad de Él, sino seguimos haciendo nuestra voluntad. Cierto. Vamos a ver Mateo Ayúdanos. 6:24. ¿Lo tiene, hermano? ¿Quién es tu hermana más? Dice: nadie pues puede servir a dos señores, pues me menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a otro y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así es. Gloria sea el Señor. Entonces aquí Amén. nos está diciendo, ¿verdad?, el propio Jesucristo, que no podemos estar sirviendo a dos señores. O servimos a Dios o servimos al que está allá afuera, ¿verdad? Cierto. Entonces tenemos que tomar esa decisión nosotros. No podemos seguir andando en la carne o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Amén, así es. ¿Verdad? Entonces, porque no podemos servir a dos señores. Amén. Tenemos que servir solamente a uno. Aleluya. Vamos a ver Romanos 6:3. A ver si sacan ese día. Amén. ¿Lo puede leer, hermano? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:13. O 13. 13. 6.3 estamos buscando. Oh, no. Romanos 6:3. 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Dice Amén. dice que ni presentéis los miembros, no, o sea, pues nuestro cuerpo al pecado.
Pablo quiere decir que debemos dedicar todo nuestro ser al Señor para servirle y obedecerle, ¿verdad? Que no presentemos nuestros cuerpos para pecar, sino para servirle a nuestro Dios. Aleluya. Entonces vamos a ver Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Aleluya, amén. ¿Lo puede leer? ¿Quién? ¿Yo? Del 1 al 2 dijo, ¿verdad? Sí. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Decimos que venimos como sacrificio vivo, agradable al Señor, hermanos, pero no, en realidad, no nos ponemos a pensar verdaderamente si venimos así como el Señor dice que vengamos, ¿verdad? Como ese sacrificio vivo. Dice, vivo y santo. Vivo porque a diferencia del sacrificio en el Antiguo Testamento, ahora el creyente se ofrece en vida, ¿verdad? Ahora no estamos muertos, sino vivos. Entonces dice vivo y santo, porque nosotros nos hemos sido apartados para el Señor, ¿verdad? El Señor nos santificó. Aleluya, amén. Entonces por eso tenemos que venir como sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Entonces, aquí ofrecemos nuestra vida y en novedad de vida por haber muerto al pecado y resucitado en Cristo. Aleluya, entonces amén. por eso somos ese sacrificio, porque agradable y santo, porque delante del Padre el Señor nos justificó, ¿verdad? Amén. Entonces él ahora ¿cómo le agradamos al Padre? Amén. Así es. Entonces, en este pasaje Pablo nos está instruyendo sobre cómo poner en práctica nuestra nueva vida como cristianos. Vamos a ver el 12, del 1 al 15. Es bueno que lo leamos todos. Les digo todos esto porque esa es la nueva vida cristiana. Amén. Desde el 3 comienzo entonces, porque Sí, porque ya leímos el 2, ¿sí? ajá, entonces del 3, ajá. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hasta ahí está. Amén, amén. Hasta ahí, hermano. Entonces esa es los deberes cristianos. Ahora como cristianos, ¿cómo debemos de andar, verdad? Amén. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces por eso vemos que aquí Pablo instruye a los creyentes, ¿verdad? Esa nueva vida. Tenemos que andar en esa nueva novedad de vida. Entonces la conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y de que nosotros como creyentes entendamos la posición que tenemos ahora en Cristo, ¿verdad?
a causa de la compasión demostrada en la salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora nuestro deber es entregarnos completamente a Dios, haciéndole a Él dueño y Señor de nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces cuando Aleluya. dice en Romanos 2 que no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces solamente con una mente renovada podemos entender qué es lo que realmente el Señor quiere, ¿verdad? Amén. Porque si no somos renovados, vamos a seguir pensando de la misma manera. Sí, amén. Entonces necesitamos que nuestra mente sea renovada para entender cuál es lo bueno y aceptable y perfecto que tenemos que hacer para el Señor. Solamente es con una mente renovada. Solamente así sabremos lo que Dios desea para nuestra vida y viviremos conforme a su voluntad. Nosotros no debemos de dejarnos llevar por las influencias de este mundo, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Sí, es. Ya Amén. vimos que fuimos apartados, ¿verdad? Por Dios. ¿Para qué? Para hacer la buena obra. No Amén. podemos seguir viviendo de la misma manera. Sí es. Entonces, si no tenemos que experimentar en nuestra vida esa transformación, tenemos que pensar diferente. Ahora ya no vamos a pensar en las cosas que el mundo ofrece, sino ahora cómo agradarle al Señor. Aleluya, amén. Y solamente así vamos a reconocer los valores espirituales, porque de otra manera, con esa mente no renovada, no vamos a poder entender, ¿verdad? No vamos a poder captar. Entonces, de acuerdo a estos dos pasajes, Pablo enseña que tenemos que rendirnos a Dios de una vez y para siempre. Amén. No podemos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, si nosotros queremos ser llenos con el Espíritu, se puede llevar a cabo, pero tomando esa decisión, ¿verdad?, de rendir completamente nuestras vidas al Amén, Señor. amén. Gloria sea al Señor. Cuando nos rendimos a Dios, nuestra actitud debe de estar deseosa de hacer cualquier cosa que Dios quiera que hagamos, cuando sea, como sea y donde sea. Así es, amén. Estar en la disposición del Señor, porque Él es el que ya gobierna nuestra vida. Sí, Ya sí, nosotros amén. no nos mandamos a nosotros mismos, sino es el que Señor, porque Él pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Entonces nuestras Aleluya. vidas le pertenecen ahora a Él. Así es. Entonces hay varios aspectos de rendición. Vamos a ver uno. Una rendición a la palabra de Dios, en sus exhortaciones y su verdad. El Espíritu Santo es el maestro y a medida que vamos conociendo la verdad, debemos rendirnos a esta a medida que la vamos comprendiendo. Amén. El rehusar someterse a la palabra de Dios hace que la plenitud del Espíritu sea imposible. Miren, hermanos, qué importante es esto, porque muchas veces leemos la palabra, pero no queremos aceptarla. Miren que en una ocasión, una mujer me dijo que fuera a orar por ella. Su hija se había tratado de quitar la vida. Entonces ya cuando fui, pues ya me dijo la situación. Y dice, es que lo que pasa es que ella anda de novia con un moreno. Y yo soy blanca, y yo soy verde, y toda mi familia, si somos blancos, dice, ¿cómo va a haber un moreno en nuestra familia? Y yo le dije a mi hija, prefiero verte muerta que con ese moreno. ¿Qué hizo la hija? Pues se envenenó. Pero pues el Señor la salvó, no permitió que se muriera. Entonces yo pues, le hablé la palabra y le dije, bueno, el Señor no hace acepción de personas, para Él todos somos iguales, amarillos, Amén. blancos, Sí, amén. morenos, de Amén, todos, amén, así es. somos Amén. creación de Dios. Claro. Entonces, usted tiene que aceptar a este muchacho. Entonces dijo, nunca lo voy a aceptar, yo soy racista, me dijo. Nunca, ni aunque me diga la palabra, ni aunque me diga el pastor, ni aunque me diga usted. Entonces yo le dije, pues el Señor nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Y no importa el color, no importa nada de eso. Dijo, pues ni aunque usted me lo diga, dijo. Imagínate, entonces eso es rehusarse a la palabra, estar en contra de la palabra, porque si la palabra me está diciendo que yo tengo que amar a mi hermano, yo no voy a ver el color ni la Así es, condición, amén. no voy a ver nada de eso, yo lo tengo que amar así como él es, con sus defectos, con sus virtudes, como del color que sea. Pero esa Amén. mujer dice, yo no, ni aunque me diga la palabra. Entonces ahí ella está rehusando, porque la palabra le está hablando, pero no quiere entender.
O hay muchas situaciones también que cuando vemos que hay gente que vive en, ¿cómo se llama? Fornicación, que están dentro de la iglesia y viven con las personas, pero no están casados. La palabra de Dios les dice, ¿verdad?, que ningún fornicario va a entrar al reino de Dios. Amén. Pero siguen fornicando, no les importa lo que la palabra esté diciendo. La palabra les está hablando, entonces, pero ellos están rehusando aceptar esa palabra. Fíjense, hermanos. Entonces el Señor en estos casos, pues, ¿qué puede hacer? Nada, porque si nosotros no le estamos dando el consentimiento, ¿verdad?, de que nos limpie nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu de Dios si el pecado está morando en nosotros? Así es. Entonces Él dice que tenemos que rendirnos, ¿verdad? Ser obedientes a esa Amén. palabra, porque es como el Señor nos está enseñando. Él es el maestro, es el que nos enseña, es el que nos exhorta cada día. Entonces la palabra es la que nos va limpiando de ese pecado, porque sabemos que Amén. todos los días pecamos, diario estamos pecando delante del Señor, Sí, pero el sí. Señor nos va limpiando, ¿verdad? A conforme vamos aprendiendo la palabra, porque por eso es necesario que nosotros siempre estemos alimentando el Espíritu con la palabra. De Amén, otro modo, amén. usted nunca va a saber lo que el Señor quiere para su vida. Cierto. ¿Verdad? Ni vamos a disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene, esas promesas que son muchísimas. Amén, ¿Pero amén. por qué? Porque no estamos alimentando el Espíritu. Y el Señor Cierto. quiere que crezcamos en el Espíritu, ¿verdad? Que aprendamos cada día más y más. Amén. Entonces ya vimos esa. La segunda rendición se relaciona con la guía, la obediencia a la guía del Espíritu Santo. O sea que es bien necesario también que nosotros aprendamos a ser guiados por el Espíritu. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino siempre que vayamos a hacer algo, preguntarle al Señor, Señor, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿O no está bien? Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a ir guiando, y todas las cosas nos van a salir bien, porque Él es nuestro guía y Él no Amén, se amén. equivoca. Aleluya, Nosotros amén. cada día nos equivocamos, ¿verdad? Y cometemos errores, pero Él nunca se equivoca, Él es perfecto. Amén, Entonces aleluya. dejemos guiarnos por el Espíritu de Dios. Amén, amén. Él es el que nos va a guiar. Dice que a toda verdad y a toda verdad y a toda Justicia. justicia. Amén. Así es, aleluya. Entonces, en algunos casos el Espíritu puede ordenarnos a hacer algo y en otras ocasiones puede prohibirnos. Una ilustración es Pablo, que a Pablo al principio de su ministerio le fue impedido ir a predicar el Evangelio a Asia y a Britania. Pero después, más adelante, pues sí fue a predicar, pero fue cuando Dios le dijo que fuera, Sí. no cuando él quiso ir, ¿verdad? Cierto. Para cualquier cosa que vayamos a hacer, debemos pedir la guianza del Espíritu Santo Amén. y ser sumisos a su voluntad. Cuando ello implique el sufrimiento y sendas que en sí mismas no sean placenteras. A veces sabemos, hermanos, que no va a ser placentero, ¿verdad? Va a vivir muchísimas cosas a nuestra vida. Pero bueno, tenemos que ser sumisos y humildes y aceptar todo lo que el Señor mande para nuestras vidas. Vamos a ver a Filipenses 2, 5, 11. Si alguien lo quiere, lo puede leer. Gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria sea al Amén. Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos que en este pasaje revela que Jesús, al venir a la tierra a morir por los pecados del mundo, Él deseaba
ser lo que Dios había escogido. Así es. Deseaba ir a donde Dios había escogido y deseaba hacer lo que Dios había escogido. Amén. Que hiciera. Entonces dice que se humilló a lo sumo. Entonces él vino solamente a hacer la voluntad del Padre. Aleluya, ayúdanos, ¿Verdad? Señor. Entonces esa misma actitud que Cristo tuvo en cuanto a rendición y obediencia es la que debemos de tener nosotros. Amén, amén. En Efesios Así es. 4:30 dice, se nos exhorta, dice, a no contristar al Espíritu Santo. Así es. Si lo podemos leer, pues nada más eso es lo que... Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, entonces fuimos sellados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener Amén. mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios es contristado, dice que la comunión, la guía, la instrucción, el poder son estorbados. Entonces no tenemos que contristar al Espíritu Santo, porque entonces no va a haber ese poder a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Ni esa guía, ni todo lo que estamos anhelando del Señor. Entonces dice que es estorbado. Entonces el Espíritu no está libre para cumplir su obra en nuestras vidas. La experiencia de la plenitud del Espíritu Santo puede ser afectada también por condiciones físicas, por enfermedades, hermanos, lo hemos estado Oh, viendo, sí. ¿verdad? Por salud, Ayúdanos, Señor. por hambre, por pues tantas cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida. Entonces ahí el Señor pues estuvo hablando y siempre me ha hablado, porque ahora que yo estuve enferma, hermanos, yo no podía experimentar el gozo del Señor, hermano. Yo que estaba aquí, hermano, estaba pues como yo les he dicho, con tanto dolor y todo, que yo no podía experimentar ese gozo. No tenía la paz del Señor, hermanos, y saben que yo estaba contristando al Espíritu Santo, porque cuando el Amén. Señor me dice estar gozoso, porque dice que un cristiano no puede estar triste, hermanos, porque Aleluya. ese fruto está en nosotros, El tiene que gozo, estar gozo, ese gozo. gozo, que aunque pasemos por lo que pasemos, Aleluya, hermanos, amén. por tantas cosas, como Pablo, el mejor ejemplo, que nos dejó, que estuvo en tribulaciones, Amén. lo azotaron, el que una vez lo dejaron como muerto, lo apedrearon, él se levantó, se sacudió y siguió caminando. Aleluya, amén. Como Ayúdanos, si Señor, a ser nada, así. Como si nada Amén. hubiera pasado. Entonces, pero él cuando estuvo en la cárcel, él se gozaba y cantaba al Señor, siempre había ese gozo en su corazón. Eso quiere decir que ese hombre siempre estaba lleno del poder de Dios. Entonces es lo que el Señor quiere, hermanos. Por eso es que estamos ahorita fallando. Y esta palabra primeramente ha sido para mí, porque yo le estuve fallando mucho al Señor. Porque desde que el Señor me mandó aquí a trabajar, que hasta ahorita no he hecho absolutamente nada, porque no trabajé, porque cuando llegué me enfermé. Y estuve enferma, ustedes saben por cuánto tiempo, que no me podía levantar de esa cama con tantos dolores. Y sí, yo no experimentaba. Yo sabía que tenía un Dios todopoderoso y sabía todo lo que había hecho, porque había conocido la palabra, ¿verdad? Que podía levantar muertos, que liberaba, que hacía todo, que en el Señor lo tenemos todo, pero sin embargo, ahí estaba tirada, creyéndole al enemigo. ¿Se imaginan, hermanos? Sí. Entonces yo estaba perdiendo ese gozo. Entonces cuando nosotros estamos enfermos, hermanos, perdemos el gozo, perdemos la paz, lo perdemos todo. No se Amén, dejen, aleluya, amén. no No, se dejen. tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y Amén. ser llenos, Aleluya. ¿verdad?, de ese poder, hermanos. Pero para que eso llegue, pues tenemos que rendirnos al Amén. Señor, rendir Que nuestra rendirnos vida al Espíritu Santo. completamente Aleluya. a Él. Así es. Entonces, por ejemplo, Pablo en el 2 Corintios 1, 8, 7 nos hace una exhortación. Alabado sea el Señor. Aleluya, dice esa niña. Hermana Mari, ¿no? 2 2 Corintios dice, Corintios 1, ¿sí? 8, 9. Dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de vuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. Qué bello. Gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ese mismo hombre que Tremendo nos versículo. dice, ¿verdad? Que seamos Amén, llenos de amén. poder. Ese mismo hombre que estaba ahí sufriendo, ¿verdad? Tribulación. Amén. Y entonces, pero miren, hermanos, podemos, ser trastornado en nuestro interior, ¿verdad? Porque él dice, había perdido ya la fe, la esperanza, pensé que iba a morir, pero después él se acordó y dice, pero tengo un Dios maravilloso. Amén. Que si el Dios, nuestro Padre que resucitó a Jesucristo, ¿cómo no me va a venir a liberar de Aleluya, aquí? amén. Imagínate, Claro que sí. hermano, eso es lo que nos falta a nosotros, tener esa confianza. Amén. Pero por eso dice, no quiero que ignoréis. Por eso es necesario que leamos esa palabra, porque esa palabra es la que nos va a dar la fuerza que necesitamos. Así como este hombre, hermanos. Entonces él lo dejó plasmado aquí. Entonces dice que no quiere que ignoremos, sino que aprendamos de eso. Porque él, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Todo lo que él sufrió Amén, y todo amén. lo que tuvo que padecer. Pero sin embargo, él se gozaba, hermanos. Sí. Gloria sea al Señor. Entonces, entre más necesidad tenemos, más necesitamos de ese espíritu, ¿verdad? Amén. Para poder salir adelante y que ese espíritu se manifieste en nuestras vidas. Entonces vamos a ver ahora Lucas 1:41. O antes de eso, hermano, de que dice que había dicho que Pablo que había perdido la esperanza, ¿verdad? Entonces ahora me habló una hermana, estaba ya muy afligida, entonces porque una hermana en Cristo tiene cáncer y ahorita la mandaron para, ya la desahuciaron, le dijo al doctor que ya la llevaran con su familia porque pues ya le quedaban días de vida. Entonces la hermana fue y la llevó al aeropuerto porque querían, es de Guatemala, y le iban a llevar para que estuviera con sus familiares, ¿verdad? Entonces ella estaba llorando y me dice, hermana, ya perdí la esperanza. Y en eso yo estaba leyendo la palabra de Dios y le dije, mire lo que dice aquí Pablo. Pablo había perdido también esa esperanza, pero se acordó de ese maravilloso Dios. Así es que usted no va a perder la esperanza, hermana. Amén, sí. Le digo, ella va a ir y va a venir, va a regresar. Entonces, ay, mi hermana dice, ¿cómo me hicieron bien sus palabras? Porque ella estaba tan afligida y estaba llorando y pues se sentía mal. Entonces, pues me habló y dice, gracias, hermana, por esas palabras de consuelo. Mire cómo agarramos consuelo por medio de la palabra. Sí, y así amén, estaba amén. Pablo, le digo, pero él se acordó de su Dios y que el Señor lo podía librar. Así es que también, hermana Noemí, va a ser libre de ese cáncer. Le digo, y Aleluya, vamos a amén. estar orando por ella. Y yo sé que el Señor va a hacer algo en esa vida. Porque yo le venía diciendo a la hermana Nelly que esa mujer, hermanos, desde que ella se levantaba, ella iba a predicar a los hombres. Y hacía muchos sándwiches y les llevaba. Y todos los días era su quehacer, todos los días. Y predicando en las calles la palabra de Dios, ella desde la mañana hasta que se acostaba. Entonces es una verdadera sierva del Señor. Entonces le digo, lo que pasa es que el enemigo, esa clase de siervos no los quiere. Les manda azotes, les manda enfermedades, todo para parar la obra del Señor. Pero el Señor la va a parar de ahí. Y el Señor la va a liberar y la va a sanar. Es poderoso, Y ella va a seguir aleluya. siéndola. Va a seguir haciendo la obra de Dios. Entonces digo, hay que tener fe y hay que tener esa esperanza. Porque le digo, la esperanza es la última que muere. Así es. Sí, Amén. tenemos que tener esa esperanza. Entonces ya tienen Lucas 1:41. Amén. Si lo puede leer, hermano. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, antes del Pentecostés, solamente ciertas personas podían experimentar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese ejemplo de Elizabeth cuando estaba esperando a su Amén. hijo Juan, ¿verdad? Amén. Entonces ella y su esposo fueron Amén.
fueron, dice que llenos del Espíritu Santo. En el 67, ahí mismo 1:67, ahí dice Amén. que Zacarías. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Algunas personas. Entonces, en el 1, a Lucas 1:15, que ahí está hablando de Juan el Bautista. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Gloria al Señor. Entonces, el Señor escogía Antes de nacer. a las personas, ¿verdad? Y dice que eran llenas del Espíritu Santo para Amén. algún ministerio o para algo que el Señor quería que hicieran. Entonces dice que las capacitaba en poder para el servicio. Ese era el propósito de Dios al llenar a esas personas. Tenía un propósito especial, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Y sabemos pues el ministerio que tuvo Juan el Bautista. Tremendo, sí. Entonces, pero después del Pentecostés fue diferente. El Espíritu de Dios obraría en cada creyente. Amén. Y Él encuentra las condiciones propicias, ¿verdad? Entonces vamos a ver diferentes ejemplos. Hechos 2:4. Cada uno busca porque está todo en Hechos. Otro busca Hechos 4:8. Otro Hechos 3. Usted, hermana, empiezo con usted. 4:8. Hechos 2:4. 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad Entonces, ahí para fue expresarse. En el Pentecostés, ¿verdad? Que todos fueron llenos, todos los que Amén. estaban ahí esperando. Entonces, en el 4:8, Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. gloria al Señor. Ahí vemos que Pedro también fue lleno del Espíritu Santo. El 6:3. 6:3, ¿nadie lo tiene? Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Amén. Gloria al Señor. Amén, El amén. 9:17. Bueno, no ha venido nadie. Hermana, 9:17. hermana Mar. 9:17. El hermano Luis no se integra, está muy lejos. Hermana Mar. Dice, ¿Cuál? hola Marita, no vale. Marita, 9:17. Ahí mismo de Hechos. 9:7 o 9:17. Seventín. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, No, No. Hechos 9:17. hechos. A ver, Anuncias, ¿sí se hace? Anuncias se fue cuando llegó a la casa, ¿no? Sí, Ananías Sí, se fue. Ananías. Sí, Oh, ese sí. es. Ah, 9:17. a casa, Entonces Ananías entró en la casa. las manos al suelo, Saulo. Saulo, y le dijo, hermanos, Saulo, Saulo. el Señor Jesús que se te Pareció. apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista Y seas. seas lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí Aleluya. vemos Amén. otro hombre, ¿verdad? Que fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora el 13:9, que ahí mismo, 9:13. 9:13. Pero Ananías respondió, Señor,
He oído de muchos acerca de esto. En el 9, digo, al revés, 13, 9. 13, 9. Entonces Saulo llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Limas. Entonces vamos a ver el 52 ahora. 13:52. Ajá, 13:52. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces vemos a todos esos hombres de Esteban también, que fue lleno del Espíritu Sí, amén, Santo. amén. Esteban, Saulo, los Amén. apóstoles, ¿verdad? Pedro. Entonces esos hombres estaban sujetos al Señor, entregados completamente al Señor. Y vemos, hermanos, que por eso están aquí, porque no fue toda la gente, sino fueron los que verdaderamente creyeron ese evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Que iban a recibir ese poder. Ellos esperaron ese poder porque lo anhelaban, lo deseaban. Y eso tiene que estar en nuestros corazones también, ¿verdad? Anhelar esa llenura del Espíritu en nosotros, porque solamente así, hermanos, vamos a poder hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Necesitamos llenarnos primeramente nosotros de ese poder, ¿verdad? Para poder salir adelante y salir victoriosos. Entonces, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y no es que Dios esté fallando en esta provisión, sino que nosotros estamos fallando porque no le hemos permitido al Espíritu Santo llenar nuestras vidas. Eso se debe a que no hemos madurado espiritualmente. Por eso es que estamos así. Aún todavía seguimos siendo niños, ¿verdad? Nos estamos comportando como niños, porque como decimos, venimos aquí al culto, hay enseñanzas, oímos estas prédicas y todo, pero por un oído nos entra y por el otro nos sale. No aplicamos esa palabra en nuestras vidas, porque si nosotros aplicáramos esa palabra en nuestras vidas, ya estuviéramos, ya hubiéramos crecido, bien maduros y llenos del Espíritu Santo. Entonces veríamos aquí esos milagros, esos prodigios, veríamos la gloria de Dios llenar este lugar, hermanos, y nosotros lo podemos hacer, pero necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Entonces hay 3 sencillos mandamientos. ¿Cuáles son? Primero, que ya los escribimos los 3. Vamos a ver Tesalonicenses 5:19. Primero Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu, hermano. Es lo que yo les decía, a veces por la enfermedad, a veces porque nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de leer la palabra, hermanos, estamos apagando ese espíritu. Ese espíritu no está encendido, hermano. ¿Por qué? Porque nos falta llenarnos de esa palabra para mantener siempre el espíritu lleno, ¿verdad? Amén. Porque sabemos que el fuego ¿cómo lo puede ver? Aumentado. Consumidor. O sea, tenemos que tener ese fuego encendido, pues avivado, que pues que viene siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está ahí. Entonces tenemos que tener ese fuego en nosotros siempre. Entonces tenemos que, bueno, ese es un mandamiento, ¿verdad? Que dice que no apaguéis el espíritu, y nosotros lo apagamos, nosotros mismas. Entonces el otro es Efesios 4:30. Amén. Gloria a Dios, lea. Y no entristezcáis
obedezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria al Señor. Entonces dice, no apaguéis el fuego, no contristéis al Espíritu. Ahora vamos a ver Gálatas 5:16, que fue el primero que leímos al inicio. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Él no dice, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Sino que ahora vamos Gloria a andar a en el Dios. Espíritu. Entonces son 3 sencillos mandamientos, hermanos. Fíjese qué sencillo. No apaguéis el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Mire qué sencillo es para poder ser llenos nosotros de ese Espíritu Santo, hermanos. 3 mandamientos bien sencillos que creo que los podemos hacer. Porque no hay Amén. nada que no podamos hacer. Entonces, hermanos, Podemos, pues, amén. entonces esto es lo que